Hola a todos de nuevo, seguimos un día más con nuestro curso de testing. Hoy queremos compartir con vosotros algunas herramientas y técnicas de depuración de código que nos ayudan a identificar por qué falla un test. Estas habilidades son especialmente útiles en equipos que emplean metodologías como TDD en las que se escriben las pruebas antes que el código, lo cual resulta en errores más frecuentes hasta que se consigue que el test sea exitoso. Nos encontramos en el método de test en el que hemos venido trabajando en los últimos vídeos. Vamos a introducir una excepción en el código para que veáis cuál es el mensaje de error estándar que recibiríamos. Por ejemplo, vamos a venir al método de nuestro controlador y vamos a añadir la siguiente línea que divide un número entre 0. Venimos al terminal y ejecutamos el método y como podéis observar se nos informa de que el test ha fallado porque esperaba recibir un código 200 en la respuesta, pero realmente ha recibido un 500. Disponemos de la línea del método de test donde se sitúa la aserción fallida, pero no contamos con la traza del error para conocer en qué punto del código bajo prueba se está produciendo. Un truco que nos permite visualizar el stack trace es añadir temporalmente a nuestro test el método without-exception-handling. En este caso, Laravel desactivará el manejo de excepciones predeterminado para esta petición. Vengamos de nuevo al terminal y ejecutemos otra vez el test. En este caso, como veis, sí que obtenemos una información detallada con el motivo del error y la traza completa hasta la línea específica del controlador en la que ocurre. Una vez descubierto el origen del problema, no se nos podría olvidar quitar este método para dejar el test como estaba. En algunas ocasiones puede pasar que incluso teniendo el método without exception handling, haya ciertos errores que no se visualicen de forma clara por consola. Por poneros un ejemplo, imaginad que se nos hubiera olvidado añadir la descripción del producto a crear. Como en nuestra phone request obligamos a que este dato exista, si lanzamos el test, nos dirá que en vez de recibir un código 200, recibe un código 422. Sin embargo, esta información también es muy limitada, ya que un estado 422 podría ser lanzado por cualquiera de estas reglas, y sería preferible conocer aquella en concreto que hubiera causado el error. Para este tipo de circunstancias puede ser muy útil volcar por consola el contenido de la respuesta. Existen múltiples formas de hacerlo. Los que ya conocéis el método DD de Laravel, puede que estéis tentados a escribir un DD de la response de la siguiente forma, pero esto volcaría demasiada información. En todo caso, lo que nos interesaría sería añadir una llamada al método getContent de la instancia de la response. Al ejecutar ahora nuestro test, veríamos con claridad tanto el campo que está provocando el estado de error como el motivo concreto por el que este campo está fallando. Hay una alternativa más sencilla para obtener el mismo resultado, llamando al método dd de la response del siguiente modo. Volvemos a ejecutar y tendríamos un resultado idéntico con diferente formato. También existe una opción muy parecida que sería $response dump, pero esta dejaría seguir la ejecución del código después de volcar el contenido de la respuesta y pensamos que podría generar ruido innecesario. En el supuesto de que solo estuvierais interesados en la información de las cabeceras o de la sesión de la response, Laravel también cuenta con métodos de volcado específicos para ello. No podemos acabar este vídeo sin comentar que si en vuestro proyecto usáis la herramienta de Xdebug, podéis ahorraros todos estos métodos que muestran el contenido de la respuesta por consola y simplemente visualizar su valor desde el panel de variables. En este caso, pondríamos un punto de parada justo después de la creación de la instancia de la response y al ejecutar nuestro test nos aparecería en el panel izquierdo la variable response. Tan solo tendríamos que desplegarla para acceder a la base response y aquí encontraríamos el valor del contenido de la respuesta. De esta forma no tendríamos que andar añadiendo un código al test que más tarde tendremos que quitar. Si pensáis que podría ser interesante crear un tutorial que explique cómo sacarle todo el partido a Xdebug, podéis pedírnoslo en los comentarios. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente. Un fuerte abrazo.